Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Les saluda Marco Arquiaga. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y les doy la más cordial bienvenida a esta clase vivencial, la cual hemos titulado ¿Qué es y cuáles son las herramientas de comunicación política? A cargo de nuestro docente Miguel Yacolca. Cabe destacar de que esta clase vivencial se está realizando en el marco de la convocatoria del curso que el profesor Yacolca dicta, que es Herramientas de Comunicación Política. Este curso fue dictado con éxito en junio del presente año y esta es su última edición del 2024, ¿no? El inicio del curso está programado para este lunes 4 de noviembre. Es un curso modalidad semipresencial, es decir, que combina clases por Zoom sincrónicas y también una clase presencial. Y es un curso de 50 horas académicas. Bien, el profesor Miguel Yacolca, para que lo conozcan, es magíster en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster también en Marketing Político y Comunicación del Centro Europeo de Posgrado en España. Y es candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica del CAEN, que es el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. Él es abogado colegiado, es comunicador audiovisual, es asesor y especialista en comunicaciones de organizaciones públicas como la PCM, el MIDIS, el MINEDU, la Municipalidad de San Borja, y ha ejercido también el periodismo en Canal N, América TV, Radio San Borja y otros medios de comunicación. Bien, antes de darle pase al profesor Yacolca, los invito a que puedan realizar sus consultas, que puedan realizar sus intervenciones durante esta reunión, ¿no? El profesor va a dar una clase de aproximadamente 30 a 35 minutos y siéntanse libres de poder participar, poder aportar a la discusión y sobre todo poder realizarle las consultas al profesor, ¿no? Pueden levantar la mano, nosotros abriremos su micrófono o pueden realizar las consultas a través del chat de la plataforma. Bien, entonces sin más, le doy pase al profesor Yacolca. Adelante, profesor. Perdón, profesor, no le escuchamos. Ahora sí, ¿no? ¿Todo bien? Qué bueno. Sí, perfecto. Gracias, Marco. Buenas noches con todos. Siempre es un gusto estar de una u otra manera en contacto. El contacto personal siempre, directo, siempre es más interesante. Hoy día estamos en este contacto virtual que nos permite llegar a más personas que están en distintas partes del país. Y hoy día vamos a conversar sobre las herramientas de comunicación política, qué es, cuáles son. Y vamos a empezar. La idea, como lo ha señalado Marco, es poder también interactuar. Vamos a dejar el chat abierto y quien tenga una consulta la vaya formulando y la voy leyendo yo también sus consultas. Entremos en materia rápidamente. ¿Por qué es importante tener una visión integral y sistematizada de la comunicación política? Cuando hablamos de herramientas de comunicación política, hablamos de una parte de lo que vendría a ser el todo de la comunicación política. La comunicación política está siendo desde hace un tiempo vista de manera integral. Hay una necesidad de verla de manera integral. La Universidad Católica está haciendo también ese esfuerzo de aportar a esta visión integral y sistematizada de la comunicación política. Y es que esto nos va a permitir entrar pues en dos dimensiones, ¿no? En los aspectos conceptuales y en los aspectos prácticos. Eso quiere decir que vamos a ir de lo macro a lo micro, de la teoría a la práctica, del dicho al hecho, de lo conceptual a lo operativo, de la planificación del día a día, de la planificación general al trabajo del día a día. Y esto pasa por entender las dos dimensiones de la comunicación política, ¿no? Este cruce entre la ciencia política y ciencia de la comunicación, donde la ciencia política estaría más dentro de esta área de la reflexión, de lo conceptual, mientras que la comunicación, ciencia de la comunicación hacia la comunicación política está más en lo operativo. Y a partir de este concepto general es que vamos a ir hacia las herramientas de comunicación política, que es lo que vamos a desarrollar un tanto hoy. Cuando hablamos de los aspectos conceptuales de la comunicación política, hablamos de estas líneas un tanto abstractas, pero que son las que enrumban la comunicación de los actores políticos, las que nos marca el hacia dónde vamos, nos marcan las líneas de dirección, el por qué hacemos la comunicación y el para qué la hacemos. Esta reflexión que debe darse en distintas etapas, pero que si no se da,
se camina sin rumbo dentro de la comunicación. En tanto que en los aspectos prácticos de la comunicación política vamos a ir hacia las acciones, hacia la táctica, hacia lo que se ejecuta día a día en la comunicación política. El por dónde empiezo, qué es lo primero que debo decir, cómo respondo, cuándo respondo, qué digo. O sea, entender de manera integral la comunicación política es verla desde estos dos aspectos, desde lo macro, lo general y lo específico, el día a día. Para poder profundizar más, vamos a reflexionar sobre qué es comunicación política. Y aquí les voy a proponer que tengamos una primera participación. Les voy a proponer que reflexionemos sobre la comunicación política, pero bajo estas dos frases. Comunicar para gobernar o gobernar para comunicar. A ver, pensémoslo. Ustedes que sin duda en su mayoría deben ser gestores, deben ser comunicadores o deben tener algún cargo de representación y que están preocupados por tener esta participación, esta visibilidad desde la comunicación política, les planteo esta frase. ¿Comunicar para gobernar o gobernar para comunicar? Algunas personas han planteado que cuando hablamos de comunicar para gobernar, hablamos de la etapa electoral. Y gobernar para comunicar, hablamos ya la etapa postelectoral, etapa de gobierno. Entonces, yo plantearía esa reflexión. ¿Comunicar para gobernar o gobernar para comunicar? ¿Cuál de estas dos frases a ustedes les parece más importante? ¿Cuál de estas dos frases a ustedes les parece más de un uso más cotidiano? A ver. Por acá veo que están alguien en el chat. Los leo rápidamente. Max Alvin nos dice comunicar para gobernar. Yuri Francisco también, comunicar para gobernar. Luis Lozano, comunicar para gobernar. Todos nos dicen comunicar para gobernar. Acá Marco nos pone la primera, comunicar para gobernar. A ver, en verdad vamos a pasar, si alguien más ahí, hay varias. Manuel Panta, ambas, porque se complementan, exacto. Maritza nos dice gobernar para comunicar. A ver, reflexionamos un poco más sobre ello. Genial. Qué bueno que estén participando. Eh, como bien decía uno de los que había participado, ambas son fundamentales dentro de la comunicación general. El comunicar para gobernar, que no solamente tiene que ver con la etapa electoral, sino tiene que ver con la gestión de la legitimidad, ¿no? Si yo comunico, puedo tener comunico adecuadamente, tengo mayores posibilidades de fortalecer la gobernabilidad de una gestión. Y si yo solo comunico y no gobierno adecuadamente, la comunicación y la legitimidad se van a ver seriamente afectadas, ¿no? Es un tema de complemento, van de manera simultánea las dos. Vamos a revisar algunos conceptos de comunicación política. ¿Qué es comunicación política? Sin duda ustedes han revisado y ya deben haber escuchado algunos conceptos. El concepto general de comunicación política no es reciente, nace desde esta digamos, incursión de los medios de comunicación masivo, y eso tiene pues 70, 80 años, y la necesidad de los políticos a través de los medios de comunicación de llegar a la ciudadanía y de comunicar. Pero yo he escogido a dos autores que tienen mucha producción literaria, bibliográfica, académica sobre comunicación política. El primero de ellos, Jaime Durán Barba, este ecuatoriano que tiene mucho trabajo en América Latina. Él tiene algunas frases que las vamos a reflexionar en esta parte. Para él, para Jaime Durán Barba, la comunicación política es un arte que combina estrategia, empatía y comprensión profunda de la psicología social. Son estrategias para la conexión emocional con la ciudadanía a través de la transmisión de mensajes. La política moderna se ve más que se oye, por lo que destaca la importancia del lenguaje corporal y la imagen en la percepción pública. La segmentación y el relato son fundamentales para una comunicación efectiva, adaptando mensajes y diferentes audiencias según su contexto geográfico. Esto nos dice Jaime Durán Barba,
Y aquí vamos, es de las conferencias y de los textos que he ido revisando de él, he escogido estas cuatro frases que me parecían bien interesantes para reflexionarlas y en este día a día de los que estamos involucrados en la comunicación política. Y ahora cito a otro, a Mario Riorda, el argentino, también bastante conocido por la mayoría de nosotros, los que estamos involucrados en el tema de comunicación política. Para él, la comunicación política es esencialmente estratégica y debe ser entendida como un proceso integral. Es fundamental para tener estrategias sobre la narrativa y la segmentación del público, adaptando los mensajes a diferentes audiencias para lograr una mayor efectividad. Para Riorda, la gestión de la crisis es sumamente relevante y la comunicación en situaciones de riesgo, la buena comunicación es decisiva en momentos críticos para mantener la confianza y la credibilidad. He escogido a estos dos autores que tienen bastante incidencia en el día a día de la comunicación política en América Latina. Y estos conceptos como que nos acercan un tanto más a este ejercicio, a esta práctica, a esta continuidad que nosotros podemos tener. Pero si nos damos cuenta, esta mirada es más conceptual, digamos, ¿no? No está tanto en lo operativo, sino en entender la mirada macro de la comunicación política. Para ir cerrando esta parte de manera general, vamos a separar la comunicación política en sus fases. ¿Qué fases vamos a encontrar de la comunicación política? La fase electoral, ¿no? La fase de comunicación de gobierno, Donald Trump en lo electoral, que estos días estaba, pues, se le veía en esta jugada bastante arriesgada, trabajando su imagen, convirtiéndose en un repartidor de McDonald's. eh, el presidente Bukele, también con bastante popularidad. La otra fase de la comunicación política la vamos a encontrar en la comunicación de crisis, que tiene que ver con las acciones, la gestión, cuando se está en situaciones en las que la estabilidad del cargo, de la autoridad, se encuentra en serios problemas. Y también la comunicación de riesgo, las estrategias de comunicación que se plantean cuando hay que gestionar una crisis, ya sea pues por un fenómeno del niño, un desastre natural o una pandemia. Las estrategias de comunicación ahí van a tener que ser muy específicas y son distintas en cada una de las fases. A veces se mezclan los conceptos y estando en gobierno se aplican estrategias de comunicación electoral o en una comunicación de crisis o en una comunicación de riesgo se invierten las estrategias de comunicación. Pero es importante en esta primera parte entender que la comunicación política no es la misma en ninguna fase, sino que según cada contexto hay que irla adecuando y hay que irla desarrollando. Vamos a revisar también en esta parte otras formas de abordar la comunicación política. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar dentro del marketing político, aunque esto tiene cuestionamiento de varias tiendas como las que habíamos mencionado, tanto el señor Jaime Durán Barba, por ejemplo, o un Mario Riorda van a distanciarse del concepto del marketing político. Pero para Philip Kotler, pensando el marketing político, él dice que es la estrategia de posicionamiento y promoción de un candidato, partido o figura pública política ante los ciudadanos con el objetivo de captar votos o apoyo. Entonces, para él la comunicación política tendrá una mirada mayor a la etapa electoral, mientras que para un Riorda lo va a plantear como algo más dentro de lo electoral. Eh, También vamos a encontrar otra forma de abordar la comunicación política en la comunicación institucional. Vamos a encontrar aquí eh, como concepto de Paul Capriotti, que es el conjunto de actividades comunicativas que realiza una organización pública o privada para proyectar su identidad, valores y misión ante la sociedad. En tanto que otra forma de abordar la comunicación política en lo cotidiano vemos a las relaciones públicas, que es la gestión de la imagen y la reputación de un individuo o institución ante diversos grupos de interés, no solo el electorado. Este concepto es de Edward Bernays. Pero estos conceptos o estas formas de abordar la comunicación política van a carecer de una visión necesaria para poder entender en profundidad este tema. Y es que la política es una lucha constante por el poder. Entonces, cuando vemos la comunicación política con ojos de la comunicación institucional o con ojos de la promoción del marketing político o con ojos de las relaciones públicas, casi siempre nos olvidamos de esta frase de acá abajo.
la lucha por el poder. Y es que la lucha por el poder va a condicionarnos enormemente las acciones que vamos a entablar. Esta lucha por el poder va a hacer que las campañas puedan ser a veces un boomerang en contra de la propia gestión. O vamos a utilizar, como lo mencionaba en la primera parte, estrategias de una fase equivocadamente en otra fase. Y es que vamos a reflexionar en esta parte sobre la comunicación de hoy. La comunicación política, ¿cómo está? ¿Qué necesidad tiene? Tiene la necesidad de la construcción de la legitimidad. Necesita construir la legitimidad. Pero la comunicación de hoy se caracteriza por algo, por la disrupción. Cada vez hay mayores esfuerzos porque la comunicación sea disruptiva. Digo de esfuerzos de los comunicadores. Y vemos programas, pues, en redes sociales donde ya los conductores tienen actitudes sumamente más audaces, más intensas de las que podrían tener en el medio de comunicación que tradicionalmente ejercía poder antes, que era la televisión. Hoy día hay un esfuerzo continuo desde las redes sociales que te permiten esa libertad por la disrupción. Y eso también se ve reflejado pues en los candidatos, en los gobernantes, en las propuestas políticas. La disrupción es un elemento que debemos tener muy en cuenta hoy dentro de la comunicación. Es una de las formas, es como que se han roto barreras, se han roto vallas y cada vez se hace más intenso, más intenso. Entonces, en la necesidad que tienen las autoridades por construir legitimidad, se les va a complicar. Se les va a complicar notablemente, porque antes habían parámetros, los parámetros que se podían amarrar, digamos, o sujetar o contener desde la intervención que puede tener el ANDA, la publicidad, dentro de los medios de comunicación masivos. Hoy día la disrupción es la principal característica de la comunicación. La comunicación de hoy también se caracteriza por el cambio constante. Este cambio constante hace pues que los niveles de lectoría, por ejemplo, hayan caído notablemente. Los periódicos tienen serios problemas para sostenerse. La radio ha envejecido, la AM pues ya debe ser un público sumamente minoritario, casi casi extinto quien la consume, y se habla mucho hoy día de que la televisión ha muerto, lo que se señala, ¿no? La televisión ya ha muerto. Algunos dicen que la televisión ya deja el formato del poder dentro de los 5 o 6 medios de comunicación que teníamos y pasa pues al streaming, ¿no? A los podcasts, a los medios de las redes sociales, ¿no? Tenemos ya dentro de las redes sociales, dentro de YouTube, páginas que ya tienen parrillas de contenidos y cada vez terminan siendo más exitosos y personajes que antes estaban en la televisión con gran nivel de incidencia y de opinión política, hoy día tienen su participación en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Y se han generado un nivel de ingreso, todo el mundo coloca su yape, ¿no? Coloca su plin para poder generar también mayores ingresos y poder hacer sostenible su proyecto. Estos elementos son muy importantes de entenderlos y de analizarlos para poder entender, para poder pasar a lo específico. Hasta acá hemos hecho una mirada general de la comunicación política en la parte conceptual, pero ahora vayamos a la parte práctica, al día a día. Las herramientas de comunicación política están precisamente ahí, en el día a día. En el día a día vamos a encontrar que estas herramientas de comunicación política, ¿qué son? Son recursos y estrategias que utilizan los actores políticos, ya sea partidos, candidatos, gobiernos, para transmitir sus mensajes y construir relaciones con el público. ¿Qué permiten estas herramientas de comunicación política? Permiten influir en la opinión pública, movilizar apoyos, gestionar la imagen y mantener el contacto constante con diferentes audiencias. Y aquí hay un concepto muy importante planteado por el profesor Riordan. Las herramientas de comunicación política no son perfectas, son imperfectas, dice él. ¿Y por qué son imperfectas? Porque los contextos en los que se aplican también son imperfectos. Entonces vamos a tener una necesidad de dominar las herramientas de comunicación política porque
de por sí ya son difíciles de gestionar aún teniendo cierto dominio. Teniendo desconocimiento de las herramientas de su dominio, entonces nos vamos a distanciar más de los objetivos que pueden ser la construcción de la legitimidad, ¿no? Que es uno de los principales objetivos de la comunicación política. ¿Cuáles son estas herramientas de comunicación política? ¿Con qué ejercemos, con qué desarrollamos el día a día? La gestión de prensa es una de las herramientas de la comunicación política. La gestión de redes es otra de las herramientas. El plan de comunicaciones, el análisis político, el análisis mediático, son cosas que día a día se tienen que hacer desde los equipos de comunicación para poder desarrollar las estrategias conceptuales y macro que se han planteado desde las cabezas, desde los grupos, para aterrizarlo en lo micro. Pero no son las únicas. Vamos a encontrar otras herramientas de comunicación política como las encuestas, los focus group, las construcciones de las narrativas, el storytelling, los boletines, la gestión de crisis y la publicidad política. Estas son, digamos, las más usadas, las más eh, cotidianas, lo del día a día. Pero hay un elemento más importante, tal vez el mayor, el que capta mayor centralidad dentro de las herramientas de la comunicación política. Y está relacionado a la elaboración de discursos, declaraciones, entrevistas, los portavoces y los voceros, los debates políticos, los eventos y los actos públicos. Eso también es un escenario donde la herramienta de la comunicación política, que es la vocería, se convierte en una herramienta sumamente estratégica. Y tiene que ver varios aspectos, ¿no? Primero, vamos a entender la comunicación, la vocería, un espacio donde hay que desarrollar varias habilidades. El lenguaje no verbal hay que fortalecerlo, el manejo del discurso, la expresión oral, el perfil comunicacional del vocero, son herramientas que vamos a tener que fortalecer para que esta línea de visibilidad, que es la vocería, sea exitosa. Y la vamos a diferenciar acá en esta línea de visibilidad, esta vocería la vamos a diferenciar en una vocería institucional, en una vocería política y en una vocería de crisis. La vamos a separar en estos tres espacios. Cuando hablamos de vocería institucional, hablamos de esta necesidad de dar a conocer lo que vienen haciendo los equipos desde las autoridades. Esta línea de visibilidad también la vamos a tener, la estamos poniendo en el enfoque de la comunicación de gobierno. Eso también es importante señalar. La vocería institucional entonces va a estar más, van a ser habilidades que se desarrollen para las autoridades de carrera, en tanto que la vocería política van a tener que establecer estrategias, sobre todo para las autoridades designadas. Y la vocería de crisis va a ser para cualquiera de ellas, sobre todo cuando esté en riesgo la estabilidad del cargo de las personas, ya sea autoridades designadas o autoridades de carrera. Y como lo decíamos hace un rato, son habilidades que hay que fortalecer relacionadas al lenguaje no verbal, al manejo del discurso, a la expresión oral, al perfil comunicacional, ¿no? Todas estas habilidades van a ser fundamentales de desarrollar. ¿Y por qué es tan importante la vocería dentro de las herramientas de comunicación política? ¿Por qué es tan importante la vocería? Porque la política es antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la política se centra en las personas. Necesitamos caras, necesitamos rostros. Ustedes deben haber escuchado que una de las preguntas cotidianas es, si pasamos a un proceso de transición electoral en este momento en el país, ¿quién? ¿Quién asume? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde están estas personas que van a ocupar los próximos cargos? No se les conoce, no se les ve. O sea, pueden existir agrupaciones, pueden existir planes, pero si no hay personas, la política se va a ver sumamente debilitada. La política es antropocéntrica, se centra en personas y son ellas las que tienen que desarrollar estas habilidades de comunicación para poder llegar mejor. O sea, las herramientas que hemos mencionado hace un rato son importantes, pero la vocería es una herramienta muy importante dentro del político. ¿Por qué? Porque es la necesidad de la política está siempre basada en las personas.
Y cuando hablamos de herramientas, entonces vamos a tener algo sumamente que tener en cuenta. Las herramientas son instrumentos que se usan de manera operativa. Y como cualquier instrumento, en tanto se utilice sin la ética, vamos a tener serias complicaciones en este ejercicio, en este día a día, ¿no? La, la ética es fundamental en el desarrollo de la comunicación política, sobre todo cuando se piensa en las herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de construir legitimidad, porque tenemos la necesidad de construir credibilidad y confianza, porque tenemos la necesidad de darle sostenibilidad al liderazgo. Cuando la comunicación política, la utilización de las herramientas se hacen sin ética, entonces el más afectado va a ser siempre la legitimidad en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y las gestiones van a entrar en crisis porque no están actuando de manera ética, ¿no? Es una posibilidad que esto pueda pasar. La comunicación vista solamente de manera instrumental siempre es un peligro para la democracia. Cuando vemos la comunicación solamente como maquillaje, entonces es la democracia y las sociedades las que entran en serio riesgo, en riesgo de la estabilidad. Bien, entonces, hasta aquí esta parte en la que yo he querido mostrarles qué es y cuáles son las herramientas de comunicación política bajo dos enfoques. El primer enfoque, el conceptual, el primer enfoque, el que marca la mirada integral y el dónde nos desarrollamos, dónde se desarrolla la comunicación política, y el segundo enfoque, el de las herramientas, el de la operación, en el del día a día, en el qué hago, por dónde empiezo y cuáles son las acciones inmediatas que tengo que desarrollar y fortalecer. En el curso que nosotros desarrollamos, en el de dinámica, la dinámica del curso, el de herramientas de comunicación política, trabajamos básicamente en estos aspectos. Buscamos que las clases sean esencialmente prácticas, analizando casos, analizando videos. Hoy día que estamos pues en la videocracia, ¿no? Todo lo podemos registrar y podemos analizar a partir de los videos que circulan en las redes. Analizamos supuestos, también analizamos proyecciones y también tenemos una jornada presencial. En esta jornada presencial hacemos un compacto de todos los conceptos que vamos viendo, que vamos desarrollando y fortalecemos la parte práctica entre todos los participantes. Bien, antes de terminar y leer sus comentarios, su participación en el chat, veo que aquí hay algunas participaciones. Si tiene algún comentario también lo puede hacer. Los quiero dejar con dos frases de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva tiene varias fortalezas tiene varias estrategias que a un vocero o a un comunicador le va a servir. Pero estas dos son muy interesantes. Una de ellas es que la comunicación no se aprende, la comunicación se entrena. No basta con conocer los conceptos, sino hay que llevarlos a la práctica, hay que llevarlos al día a día. Y la comunicación no es lo que uno transmite, sino es lo que el otro entiende. Si no estamos pensando en nuestras audiencias y no estamos pensando en que todo lo que hacemos es para que un otro lo reciba y lo procese y lo internalice, entonces las estrategias de comunicación que estamos empleando no están siendo las más adecuadas. La comunicación no se aprende, la comunicación se entrena, demanda de un día a día. Y la comunicación tiene que estar siempre pensado en el receptor. No solamente es lo que yo lanzo como pieza, sino es cómo lo está recibiendo, en nuestro caso, el ciudadano. Bien, los leo entonces si alguien tiene algún comentario, algún comentario, alguna opinión. Yo gustoso de poder resolverlo y los dejo con Marco también. Perfecto, muchas gracias, profesor. Mientras que esperamos las consultas de nuestros participantes, eh, vamos a ver si nos hacen alguna consulta también a través de las redes.
Cristian Manuel, ¿podría dar una reflexión crítica sobre la actualidad de la comunicación política en el Perú? Gracias. ¿Cómo se está empleando? Gracias, Cristian, por tu consulta. A ver, sí, la comunicación política actual lo podemos ver, la dificultad que está teniendo lo podemos ver reflejado en el nivel de aprobación que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Tiene un nivel de aprobación muy bajo, lo que evidencia que hay una legitimidad que no está fortalecida, no hay una legitimidad. Entonces, eh, y es probable que no se esté pensando en lo que piensa el ciudadano, en lo que percibe y lo que recibe el ciudadano, si no haya una mirada distante a ello, ¿no? Leo el chat. Carmen, Carmen del Rosario dice, buenas tardes, ¿usted considera que los medios de comunicación actualmente muestran la realidad en todos los colores o solo lo que el poder político establece? Es una buena pregunta en tanto que nos obliga a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación dentro dentro de la vida política, ¿no? Los medios de comunicación no son solamente espacios de difusión, sino también son espacios de interés y de un tiempo a esta parte de un interés mayor, ¿no? Cada institución, cada empresa periodística tiene sus propios objetivos. Entonces, eso obliga al otro espacio de este marco general de la comunicación política, los medios de comunicación y las autoridades o quienes ejercen el poder, los obliga también a establecer estrategias en función al actuar de los medios de comunicación que tienen sus propios intereses, ¿no? Y es una discusión constante, ¿no? Hay medios para una tendencia política, para otra tendencia política, y no necesariamente son, digamos, lo que se esperaría de ellos, que es la objetividad, sino también ahí hay un espacio de conflicto. Y a este conflicto se ha incrementado pues la participación en las redes sociales. Lo que se dice en las redes sociales es que han terminado estresando más, ¿no? A las autoridades, a los políticos o a la comunicación política en general, ¿no? Se esperaba que las redes sociales hicieran que las sociedades se democraticen más, porque cualquier ciudadano podría opinar y participar de la vida política. Y así termina siendo, ¿no? Cualquier ciudadano a través de las redes sociales puede opinar, puede participar, pero también a su vez eso tiene un efecto, que se hace mucho ruido, se hace mucha opinión y se termina distorsionando muchas veces eh, en el objetivo general de la comunicación del ciudadano y lo que podría resolver en problema la autoridad. Aquí hay varias más. A ver, los voy leyendo. Ya, Eh, sí, a ver, Luzmila nos pone, considera que se debe elaborar un plan de comunicación para el sector público desde una dirección de línea o sería de la dirección general. En los planes de comunicación, sin duda tiene que haber uno matriz, uno cabeza, uno desde la dirección general, uno desde, en este caso puede ser un ministerio, ¿no? O desde una municipalidad, un gobierno regional, pero cada equipo debe tener para una acción determinada también un plan, ¿no? No podemos trabajar a la intuición. Y eso es algo muy importante de reflexionarlo, porque la comunicación tiende a trabajarse mucho por intuiciones, se sostiene en la intuición y eso termina siendo perjudicial, ¿no? Porque a veces puede ligar como que otras veces no. Yo diría que la mayoría de veces no. Eh, ¿Usted cree que el silencio de una buena estrategia cuando la desaprobación es alta de la población, opinión pública pide respuestas, reclama soluciones? Es una buena pregunta, insisto con lo que mencionaba hace un rato. ¿Cuál es el problema de este silencio y esta distancia? El concepto que se planteó hace un tanto se llamaba la comunicación no mediada por medios. Entonces la autoridad ya no responde directamente a los periodistas ni al ciudadano, sino lo que hace es emite un tuit, emite un comunicado o un mensaje donde no hay interacción.
¿quién se afecta en ese estilo de comunicación? Sin duda se afecta a la propia autoridad, porque lo que pierde es legitimidad. Y no va a haber acción política efectiva si no hay legitimidad. Y se entra en un túnel donde el más afectado en este gobierno sin legitimidad es la democracia, porque la única manera de hacer sostenible al régimen va a ser la fuerza, ¿no? Eso es teórico, ¿no? Eso es pura teoría, ¿no? Lo digo, o sea, lo digo en el sentido de que esto es algo que ya se ha visto y que sigue sucediendo, ¿no? La carencia de ideas políticas movilizadoras, ¿cómo se maneja desde la comunicación política? Es una gran pregunta. Si es que lo vemos solamente desde la herramienta, si es que lo vemos solamente desde la herramienta, la carencia de ideas lleva al caos. Pero vista la comunicación política desde lo conceptual y en lo práctico, entonces no debería haber esta carencia de ideas. Lo que pueden haber es objetivos distintos, que es diferente, objetivos distintos a lo que puede esperar el ciudadano. A eso me refiero, ¿no? ¿Cuáles son los límites o limitaciones de la comunicación política considerando el contexto en el que nos encontramos? Muchas gracias por su respuesta. Buena disertación. Gracias, Luzmila. ¿Cuáles son los límites o limitaciones de la comunicación política en el contexto en el que nos encontramos? La comunicación política para el contexto actual del país termina siendo sumamente relevante, porque una mala visión de lo que se está comunicando, de lo que viene, de lo que está aconteciendo como país y de lo que está comunicando, lo único que va a hacer es llevarnos a una crisis mayor como nación, como país, ¿no? Incluso hasta el próximo proceso electoral puede verse seriamente afectado, ¿no? Interferido por una mala gestión de la comunicación en en la, en el gobierno en el que se ejerce. También hay algo que tener en cuenta, creo, como país, que es muy importante. La construcción de la legitimidad en muchas gestiones lo que ha permitido es una continuidad del proyecto político. Y lo que nosotros tenemos desde el año 90 es una no continuidad del gobierno político, ¿no? Del proyecto político. O sea, recordemos un Alejandro Toledo que termina su gobierno y que no deja mayor representación ni siquiera congresal. Lo mismo le sucede a Alan García, lo mismo Alan García terminó su gestión y el siguiente gobierno tenía 4 congresistas o 5 congresistas. Lo mismo sucedió con el señor Humala, lo mismo con el señor Kuczynski, o sea, hay una carencia de la continuación del proyecto político y eso tiene que ver con la falta de legitimidad y eso tiene que ver con las estrategias de comunicación que se desarrollan, ¿no? ¿El discurso político debe ser espontáneo o previamente elaborado? Yo creo que tiene que ser elaborado y que parezca espontáneo, ¿no? Creo que ese es la preparación ideal es la que tiene una estructura, se ha pensado y a pesar de que se ha pensado y se ha estructurado, no pierde esa chispa, no pierde esa emocionalidad, no pierde esa cercanía con el receptor, con el oyente, sino mantiene esa conexión. ¿Cuáles son los límites? Eso ya lo habíamos leído. Me parece que por acá había una pregunta que había saltado. Eh, ¿Considera que los medios de comunicación influyen significativamente en el voto? De ello podemos considerar que en la actualidad solo basta tener poder en los medios para ganar. Sin duda influyen. Mucho se ha hablado de esto, ¿no? Se hablaba también de que un medio de comunicación puede bloquear una postulación, pero difícilmente va a promocionar una postulación, ¿no? O sea, con efectividad, digamos, ¿no? Pero sí puede estar mejor en el ataque que en la promoción, eh, porque va a necesitar, más bien, el ataque puede terminar fortaleciendo, como lo hemos visto en varias campañas en el país, eh, quien es, entre comillas, víctima de los medios de comunicación, termina de una u otra manera siendo fortalecido en las urnas, ¿no? La estrategia de victimización en términos de comunicación y sobre todo en la etapa electoral suele funcionar, ¿no? Entonces, la etapa electoral
los medios de comunicación también son conscientes, creo ahora, de que tienen que medir su fuerza, porque en el afán de desprestigiar a alguien mucho, puede que también lo terminen eh, beneficiando, ¿no? O sea, por la negativa funciona mejor, digamos, le va mejor. Bien, uy, hay varios mensajes más, no sé cómo estamos con el tiempo, Marco, leo las preguntas. Eh, ¿Existe algún caso de éxito de comunicación política en el Estado peruano? A nivel macro, yo creo que no. En los últimos años, al menos, creo que no. A nivel gobierno central, gobierno regional, creo que no. ¿Por qué? Por lo mismo que decía hace un rato, ¿no? Los proyectos políticos en el Perú no han tenido continuidad. Tal vez algunos digan que ni siquiera hemos tenido gobiernos con proyecto político. También puede ser. Pero lo cierto, lo tangible, lo objetivo, es que no han tenido esa continuidad. ¿Existe algún caso de éxito? La desaparición, a ver acá, hay la desaparición de la televisión analógica por la digital, ¿qué cambios implica para la comunicación política? Creo que no muchos. Creo que más interesante está el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la disrupción, que es lo que yo mencionaba hace un rato, puede desarrollarse más, puede ser más efervescente, en tanto que sea por los medios de comunicación tradicional, ya sea analógico o digital, van a mantener todavía cierta regulación. A ver, lo digo en términos más sencillos. El señor Hudbalker, que ha inaugurado un segundo programa en redes sociales hace unos días, puede hacer el programa tomándose un whisky y diciendo lisuras y siendo bastante peyorativo en sus calificativos a quienes él considera. Eso mismo no podría ser en señal abierta. No lo puede hacer porque tiene mayor regulación. Entonces la disrupción que se desarrolla más en las redes sociales y que cada vez tiene más adeptos y que cada vez la gente apaga más el televisor para irse al YouTube, es un elemento que tiene impacto en la comunicación política y sin duda que lo va a tener en el próximo proceso electoral. Una más acá, ¿se emplea la comunicación política en el ámbito de la diplomacia? Sí, también, pero bajo sus propios códigos, sin duda, que también está. ¿Cree que hay resultados de la comunicación política en pro de una mayor participación del ciudadano en la solución de los problemas del país? A ver, de nuevo, resultados de la comunicación política en pro de una mayor participación del ciudadano. La comunicación política buena debería construir legitimidad y nos debería formar mejor como nación, ¿no? Es como la familia, ¿no? Cuando la familia se empieza a comunicar mejor, empieza a fluir mejor la relación, la vida, ¿no? De ellos. Pueden ser más felices, pero no es tan sencillo, ¿no? Es un buen deseo, digamos, pero va a demandar que los actores políticos tengan el conocimiento y tengan la estrategia para hacerlo y la voluntad también, ¿no? A ver, leo una pregunta más. ¿Cree que no, esto ya lo había leído, me parece que al final acá hay otra. Si no hay casos de éxito, a ver, acá otra, ¿podría explicarme nuevamente comunicar para, allá, comunicar para gobernar o gobernar para comunicar? ¿Cómo no? Ambas cosas. Se comunica para gobernar y para fortalecer la legitimidad. Pero sin buen gobierno no va a haber buena comunicación. No va a haber, sobre todo en la etapa de gobierno, ¿no? O sea, en la etapa electoral sí se puede comunicar para alcanzar el poder y eso te puede bastar. Pero en la comunicación de gobierno, si no hay gestión, todo lo que se establezca como comunicación termina siendo máscara, termina siendo maquillaje. Y como todos sabemos, el maquillaje dura poco tiempo y se cae. Entonces, tiene que haber gestión para que también haya comunicación y tienen que conocerse ambos. No es uno sobre el otro que pueda reemplazar al otro, sino es un tema de complemento. Eh, ¿Usted siente que la campaña de odio presente en el escenario político le haya ganado la batalla a la ética en la comunicación política? Sí, sin duda. Porque lo que moviliza, lo que pasa es que el odio, como lo planteas ahí, la campaña de odio, ya hay, en sí misma hay una conexión emocional. Y la conexión emocional más fuerte siempre es por la negativa. Por eso es que tener acciones efectivas de comunicación política es muy difícil, porque la comunicación política va por la positiva, por lo general, salvo haya estrategias de respuesta, o sea, la comunicación política, sobre todo en la época electoral, sí van por la negativa, porque busca polarizar. Y en el gobierno va por la negativa, pero con menor efectividad
para construir legitimidad, tiene que ir por la positiva. Y ir por la positiva es complicado. ¿Por qué? Porque nuestra propia naturaleza como personas tiende más, como ciudadanos, tiende más a ver las cosas negativas. Entonces, la valla de tener una comunicación política efectiva en época de gobierno, por ejemplo, es bien alta y es sumamente sensible. Demanda gran esfuerzo y a veces es poco valorada. Eh, una más, ¿cree que la desaprobación actual del país puede ser revertida con un buen plan de comunicaciones? Esa sí es una pregunta casi, casi como que de oráculo, ¿no? Yo creo que se puede mejorar, pero tiene que haber elementos de buena gestión para que la gente lo asuma. O sea, son tiempos en los que tienes que demostrar más acción que palabra. Ahora, si la poca palabra que muestras te proyectas de manera soberbia, altanera, distante, difícilmente vas a tener éxito. Al contrario, los problemas se van a acrecentar, ¿no? La crisis va a tener a acrecentarse, como lo vienen diciendo muchos de los analistas, ¿no? Que también conocemos en el medio, ¿no? Eh, el PPT me podría enviar, por favor, nos ponen por acá. ¿Cómo conectar mejor con la gente políticamente? Y yo creo que la ética es un elemento fundamental, porque todos lo sabemos, ¿no? La mentira tiene patas cortas y la comunicación para el maquillaje no es sostenible en el tiempo. La gestión es un elemento fundamental. Eh, Bien, creo que sí he respondido todas las preguntas que se han ido colocando. Eh, sí, creo que por ahí vamos esto, Marco. Sí, no, profesor, muchísimas gracias más bien por esta excelente sesión, ¿no? Rapidito, antes de que podamos ya pasar a esta segunda sección donde voy a exponer sobre los horarios, la inversión económica del curso en mención, quisiera invitarlo a que pueda rápidamente poder explicar en qué consiste, digamos, este curso en sus tres módulos, ¿no? O sea, cuál es la lógica de la división de estos tres módulos del curso, ¿no? Bueno, genial, porque va a ser una especie de repaso de lo que hemos visto hoy día, ¿no? La comunicación, el curso de herramientas de comunicación política tiene una primera parte donde revisamos lo conceptual de la comunicación, en la parte general, desde la comunicación de gobierno, la comunicación de crisis, la comunicación electoral. Es importante entender las fases, es importante entender la parte general, la parte integral de la comunicación. Y luego pasamos a la parte operativa. Y la parte operativa le damos mucho margen, mucho espacio al tema de la vocería. ¿Por qué? Porque es lo que lo señalábamos hace un momento, es un aspecto de suma visibilidad, de sumo interés, porque la política es antropocéntrica, se centra en las personas. Entonces es el político directamente, la autoridad directamente que empieza a tener contacto con el ciudadano, quien tiene que comunicarse de la mejor manera. Y como en la tercera parte del módulo que termina siendo muy importante, es la jornada de integración, el taller de integración, donde vemos de manera práctica y directa sobre todo, ya no estamos en la virtualidad, sino en el cara a cara, es una jornada de todo un día muy, muy importante porque permite establecer contactos, relaciones y sobre todo intercambiar de manera directa nuestros pareceres. La política y la comunicación siempre son altamente opinables. Entonces tiene que haber un espacio precisamente para compartir esa expertise individual, pero eso tiene que sostenerse también en conceptos, en una parte teórica, un fundamento para que esta discusión se haga, digamos, más productiva, ¿no? Básicamente esos son los tres aspectos. Perfecto. Profesor, nuevamente muchas gracias por su tiempo, por este espacio. Es evidente que hay bastante interés en el curso, en la temática y sobre todo se ve reflejado en la cantidad de preguntas que nos han hecho, ¿no? De hecho, como lo comenté al inicio, esta clase se está realizando en el marco de la convocatoria del curso de herramientas de comunicación política, ¿no? Así que, digamos, para quienes no hayan sido atendidas sus consultas, si deseen, digamos, tengan interés en llevar el curso, los invitamos a participar, ¿no? Como les comenté, el próximo lunes, 4 de noviembre, es el inicio del curso y es un curso que se dicta en modalidad semipresencial. De hecho, yo fui alumno del curso en la edición de junio, ¿no?
Así que definitivamente es un curso que altamente recomiendo, ¿no? Bien, profesor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Marco. Hay una última pregunta. Dice, ¿podrían compartir? No, perdón. ¿Recomienda alguna escuela para estudiar política o ciencia política? La Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en el pregrado, en el posgrado, en la maestría, donde hemos estudiado algunos, y donde hay muchos cursos, pues sin duda, de gestión pública y todo lo que ahí les van a ir presentando. Gracias, Marco. Siempre a su Gracias, servicio. profesor Yacualca. Que tengan Nos muy buenas vemos. tardes. Chao, chao. Bien, entonces, habiéndose retirado el profesor Yacualca, ahora se quedan conmigo, como les comenté. Es un curso de 50 horas académicas, está dividido en tres módulos que ya el profesor Yacualca explicó hace unos 5 minutos, ¿no? Eh, ¿Por qué estudiar en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica? Como el profesor Yacualca, nosotros tenemos una plana docente de alto nivel académico. Son docentes practitioners que tienen un rol protagónico en el sector público, pero también tienen, digamos, un respaldo académico, ¿no? Nosotros tenemos una formación integral donde integramos contenidos teóricos con aplicación práctica. Este curso en particular es un curso que se dicta en modalidad semipresencial, ¿no? Realmente nuestra oferta académica en cursos y programas de especialización es una oferta virtual, ¿no? En este caso, sí, el curso es una modalidad semipresencial donde van a tener clases por Zoom, que son sincrónicas en vivo con el docente, y van a tener una clase presencial que es un sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, Además, digamos, al haber culminado el curso, ustedes van a recibir dos certificaciones, una certificación digital por haber culminado el curso y una certificación por el taller de integración que es el día sábado, ¿no? Eh, el inicio del curso es el 4 de noviembre, el próximo lunes, el fin es el 1 de diciembre, el horario de clases es de 7 a 10 de la noche en la frecuencia de lunes y miércoles, ¿no? Pero además, como les comenté, el 30 de noviembre vamos a tener dos sesiones presenciales. La primera sesión está desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de 1 a 2:30 es el almuerzo, y de 2:30 a 6:30 de la tarde es la segunda sesión de la clase, ¿no? Nosotros, la tarifa del curso es de 1.500 soles, ¿no? Hasta el 1 de noviembre, que es el viernes, tenemos una tarifa de pronto pago donde van a pagar 200 soles menos, es decir, 1.300 soles. Pero sin embargo, para las personas, como un descuento especial para las personas que están presentes, estamos ofreciendo un beneficio de tarifa grupal. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se matriculan en parejas, en grupos de tres, con colegas, ¿no? Y desean participar del curso, pueden escribirnos. Ahí he mandado en el chat de la plataforma de Zoom. Al final hay un enlace que dice accede a un descuento grupal. Ustedes pueden registrar sus datos. Si ustedes ya tienen una pareja, se van a comunicar con Cecibel Zárate, que es la asesora responsable del curso. Y si no, Cecibel se puede encargar de formar alguna pareja por si a alguien le falta, por ejemplo, ¿no? En este sentido, de 1.500 soles, el precio sería 1.200 soles por persona, ¿no? Esta tarifa también está vigente hasta el 1 de noviembre, así que para quienes les interese el curso, los invito a que puedan registrarse a través de este enlace, ¿no? O en su defecto, el primer enlace es el enlace al WhatsApp de Cecibel. Pueden escribirle a Cecibel y pueden comentarle su interés de inscribirse al curso y para que ella les pueda asesorar al respecto, ¿no? Como consideración importante, el descuento grupal aplica para dos o más personas y no es válido para órdenes de servicio, además de que está también sujeto a evaluación del área responsable, que es decir, formación continua de la Escuela de Gobierno, ¿no? Voy a retroceder nomás rapidito a la parte de horarios para responder a la pregunta de Miriam, que es de cuándo a cuándo son las clases. Inician, Miriam, este lunes 4 de noviembre y finalizan el 1 de diciembre. Bien, entonces, sin más, espero que esta clase haya sido de su agrado, que les haya gustado, digamos, los contenidos que van a poder ver a lo largo de este mes de clases, ¿no? Y si les interesa, como les comenté, pueden aprovechar esta tarifa grupal. Escriban a Cecibel, voy a dejar acá en pantalla 2 minutos más sus datos y de ahí ya procedemos a cerrar con la sesión. Así que bien, nuevamente gracias al profesor Yacolca y sobre todo gracias a ustedes por haber participado durante esta hora de la clase y sobre todo por haber hecho sus preguntas, sus intervenciones que son también de mucho valor para nosotros. Bien, que tengan
muy buenas noches y un buen inicio de semana.